Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las autoridades no están de acuerdo en que se enseñe al pueblo, se comunique la salud o se prediquen nuevas ideas sin su permiso. En su intento de controlar todo, son capaces de llevar a juicio y encarcelar a quienes están haciendo el bien. Da la impresión de que un paralítico sanado es un peligro para las autoridades, pero la Iglesia no debe detenerse por esta oposición y debe seguir anunciando. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este viernes de la octava de Pascua. Nos ubicamos ante el Señor con el corazón arrepentido y pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo ofreces a los hombres el pacto de la reconciliación y de la paz, concédenos realizar en nuestra vida este misterio que proclamamos con la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor. Asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el del Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no tomaron ni un pez. Entonces estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algún pescado? Ellos le dijeron: no. Jesús les dice: echen la red ahí a la derecha de la barca y ahí van a encontrar. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan, vamos a almorzar. Alguno de los discípulos no se atrevía, ¿verdad?, a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo del pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la famosa, ¿verdad? Adición se llama, capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Es decir, es un agregado que la Iglesia, la comunidad, pone al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan termina, en realidad, en el capítulo 20. Pero, sin embargo, aquí la comunidad, después en su reflexión, está diciendo: ahora somos nosotros quienes caminamos, somos los Alter Christi. Pero miren cuál es la situación de los discípulos después de la muerte del Señor. Están desanimados, porque dice que estaban ahí reunidos, están de nuevo en Galilea,
están de nuevo en la casa posiblemente de Pedro. Pedro vivía en Cafarnaún, ahí está sobre el lago, ojo para llegar ahí, o manoñan de Yara, Jerusalén, ya para llegar de Roga. Y estaban ahí cerca, y bueno, Simón, Pedro, Tomás, Natanael, y otros 2 discípulos, y les dice, voy a pescar. Allá polleta la maya, pues, ¿qué año iré? Allá vayan de Yara, no, yo estaba aquí lo pescando, o no, ya, güey, haré pescadores de hombres de ustedes, pero van, o más no, etcétera. Bueno, todo eso. Entonces, Simón Pedro y todos los discípulos aquí están desanimados y dice, ya llegué ya a pescar, ya pues llegué lo que antes hacíamos, volvamos a lo nuestro. Sin embargo, nos damos cuenta que no es Pedro solo el que se encuentra en esta situación, también los otros discípulos. También nosotros vamos contigo, Yahapat, vaya. Y mientras ellos dice que están pescando, te dice luego en la noche, es decir, te vuelve a mostrar la oscuridad. Quiere decir que después de la muerte del Señor, ellos se sienten en una situación muy complicada, muy difícil, queridos hermanos. Están en la oscuridad, el Hoshech, falta la luz, falta la iluminación, la presencia de Dios. Pero miren, justamente, está amaneciendo, ahí está. Quiere decir que ahora hay algo nuevo que está surgiendo, aparece Jesús. Este amanecer tiene que ser para nosotros también. Hoy en este viernes de la octava de Pascua nos tiene que decir, pero maravillosamente, queridos amigos, en este 10, ¿verdad?, de abril, que hay un nuevo amanecer en nuestra vida. Y Jesús se nos acerca ahora, de ese Hoshech, de esa oscuridad, de ese sinsentido, porque entonces aquí tiene que venir la luz. Y Jesús, entonces, miren dónde está, a la orilla. ¿Por qué? Porque la conversión después de la resurrección, queridos amigos, va a venir desde la iluminación de lo que nosotros entendimos y de lo que nosotros sabemos, que es la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Esa va a ser la verdadera resurrección para nosotros. Ñande entonces coan ayer para la ñañe ponuta yacu eina yapo peñande yaro yerure ñande. Estaba amaneciendo, Jesús se presenta, los discípulos no saben que era Jesús. Seguimos todavía en la oscuridad. Muchachos, ¿tienen algún pescado? No, ¿por qué? Y porque estamos todavía en la oscuridad, no le estamos siguiendo al Señor como tiene que ser. Entonces, ñañe en Bareí, ya ewa, lleva que hay resurrección, pero no vemos esa resurrección. Monseñor Ismael Rolón hablaba siempre de esa música pujaré, y ya pone añete. Él incluso quería que ese sea nuestro himno nacional. Y yo también subrayo y digo, la ñandella pura geniana, ¿verdad? ¿Pero por qué? No solamente porque estamos en el Hoshech, en la oscuridad de una nación que tiene tantos recursos, pero que sin embargo no estamos utilizando bien de estas cualidades y riquezas que Dios nos ha regalado. Tiene que haber un nuevo amanecer, tiene que haber una verdadera resurrección, queridos amigos. Y eso solamente cuando escuchamos a Dios que nos habla, que nos indica el camino y que nos está diciendo, conviértanse, resuciten y hagan resucitar a nuestra gente, todos. Somos tan poquitos y no podemos salir adelante. Y decimos que somos tan inteligentes. Y decimos luego, nambreo, y peñan de yurupeya, yo ya tuyacue, pepe, ya tuyacue, amoshen, nambreo. Y sin embargo, queridos amigos, no sabemos sumar lomado, no sabemos sumar, o sabemos sumar, pero sumamos a favor de nuestro bolsillo, a través de nuestros intereses, lastimosamente. Eso se llama deshonestidad, eso se llama corrupción. Y entonces aquí el Señor justamente dice, no tienen nada. ¿Por qué? Porque se han olvidado de los valores y de los principios de la resurrección. Ustedes quieren recuperar, entonces, ¿saben qué? Van a seguir pescando por todas partes y nunca van a salir de esa situación. Hagan lo que yo les diga. Échense, amigo. Echen a la derecha y van a encontrar los frutos de la salvación. Echan las redes y ¿qué hacen? Ahí está. No podían sacarla por la multitud de peces. Queridos amigos, es ahí donde nosotros nos damos cuenta. Ellos, el discípulo que Jesús más amaba, se da cuenta y dice, es el Señor. Esta es la resurrección. Queridos amigos, ojalá, ¿verdad? Ya le cuellan de la pecha, la pequeña discípulos, de ya, pero tiene que ser ya, no esperemos tanto. Es el Señor.
es el Señor, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, este es el camino. Al oír esto, Simón Pedro, uno de los primeros que siguió al Señor, ciertamente, reconoce y se da cuenta, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es que yo le he fallado al Señor? ¿Cómo es que yo le he fallado? Primero luego ya le había negado. Pero aquí de nuevo, ¿por qué? Porque él está volviendo a lo suyo, ¿entiendes? Oye, bueno, no tengo ya esperanza. O manoma, o pama, ya piracutu. Entonces dice, Pedro se da cuenta que estaba desnudo. ¿Quieren saber, queridos amigos, por qué Pedro se da cuenta que estaba desnudo? Porque ahí se sonroja y se da cuenta y dice, Señor, había sido. Yo no he confiado en el Señor. A pesar de que me puse en las manos del Señor de Jesús, lo he seguido. Pero había sido, no tuve toda la confianza ni la fe suficiente. Y entonces me encuentro de nuevo desnudo. Adán y Eva, después de haber probado el pecado, el fruto prohibido, se dieron cuenta que estaba desnudo. Yo también, Pedro, me doy cuenta, entré en la misma condición de Adán y Eva, porque yo pensé que soy yo ahora el que tengo que seguir mi vida como antes, ¿verdad? Y no, tenemos que resucitar, vamos a tener que cambiar. Y ahí, queridos amigos, continúa esta historia. Queridos amigos, continúa esta historia y ciertamente Jesús solamente nos pide, traigan esos pescados que ustedes han quitado, porque solamente con la presencia del Señor ustedes pueden dar frutos. Y les hace traer 153, 1, Dios, 5, generosidad, 3, que quiere decir justamente la presencia de Dios, la comunidad, lo perfecto. Queridos amigos, cuando Dios nos habla y somos generosos, 5, entonces llegamos a la plenitud. 1, 5, 3, así tenemos que leer, más que decir 153. El Dios presente en nuestra generosidad, entonces hace que sea 3, la Trinidad, que quiere decir lo perfecto. Quiere decir, queridos amigos, que llegamos a nuestro objetivo. Pidamos este objetivo de la resurrección para nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que animada por Cristo resucitado y proclame con fervor la buena noticia a todos los fieles. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que vivan por la gracia y el amor de Cristo resucitado, y lleven la misión recibida por la Iglesia con mucho entusiasmo. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que encuentren la luz y la verdad en Dios, y estén al servicio de los más necesitados. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que experimenten el poder misericordioso de Dios y abracen sus corazones a Cristo resucitado. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios,
igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos, para que nos los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo resucitado, y transfórmanos a nosotros, para que de las alegrías y trabajos de la tierra podamos elevarnos al deseo de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Oración final. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre